Hola amigos, pues ya vieron en la descripción, en este video vamos a hablar sobre una cámara de vigilancia o cámara de seguridad para que ustedes puedan usarlo en su hogar. Esto es con experiencia mía, la verdad es una cámara que se los recomiendo, por eso estoy haciendo el video y les voy a explicar cuál es, qué características tiene y qué precio tiene. Así que iniciamos. Pues como les comenté, esto va de acuerdo a mi experiencia. La cámara que yo les voy a recomendar es de la marca Joyce. En esta marca se ha caracterizado por tener aparatos electrónicos muy fáciles de usar e instalar. Yo ya hice un video de un interruptor inteligente, lo podrán ver en mis videos. Y ahora vamos a hacer un video sobre una cámara seguridad que les recomiendo en dado caso que la necesiten. La marca maneja tres tipos de cámaras. La cámara de interiores fija, que es la que se mantiene sin movimiento, nada más con cierto ángulo de observación. La interior móvil, que es la que se mantiene en movimiento y puede observar todo el ángulo de la habitación. Y la de exterior, que es, como su nombre lo dice, para la parte de afuera de nuestra casa o en la intemperie. La que vamos a ver el día de hoy es la de interior móvil y es esta. Sí amigos, pues como pueden ver ustedes es una cámara práctica, no es muy grande, mide aproximadamente 12 centímetros de alto y 4 de ancho. Bueno, como pueden ver está el lente en la parte central que está en la cabecita móvil. Esta es la cabecita que se mueve a derecha, izquierda, arriba o abajo. Arriba del lente tenemos este pequeño botoncito que es el infrarrojo. Al momento de que detecta oscuridad, el infrarrojo se activa. En la parte de abajo tenemos la base de la cámara, que es esta. Esta base se mantiene fija y la cámara se mueve en la base, así. Detrás de la base tenemos su conexión y un pequeño botón, y en la parte de abajo tenemos el tornillo donde se fija a la base. También en la parte de atrás tenemos una pequeña bocina. Muy bien, esta es la cámara de interiores móvil. Esta les cuesta aproximadamente de 1,500 a 1,200 pesos, dependiendo la temporada o la oferta en que lo estén manejando en la tienda. El empaque contiene lo que es la cámara, lo que es su cargador y lo que es una pequeña basecita para colocarla en donde nosotros lo necesitemos. Vamos a pasar a su instalación. Pues bueno amigos, ¿por qué les recomiendo esta cámara? Para empezar, son muy económicas, son muy fáciles de instalar y son muy fáciles de utilizar. Esta cámara, lo único que necesitamos de conexión y de cable para su uso es que donde la coloquemos tengamos un contacto cerca para conectar su cargador. Es lo único que necesitamos, y obviamente una red de Wi-Fi para que la cámara se pueda conectar a su internet de su casa y de su internet a su celular. Entonces vamos a proceder en enseñarles cómo se instala. Vamos a conectar primero nuestro cargador a corriente. Es un cargador bastante largo, precisamente para poder colocar la cámara en donde necesitemos. Lo vamos a conectar en la parte de atrás y seguido de ello vamos a esperar de 10 a 15 segundos a que la cámara nos haga un sonido, que es el sonido de encendido. Seguido de ello nos hará un sonido de detección de Wi-Fi. Vamos a esperar para que ustedes vean cómo es el sonido. Bien amigos, ese es el sonido de encendido. Amigos, y ese es el sonido de la detección de Wi-Fi. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro celular para su configuración. Pues bueno amigos, lo que van a hacer en su celular es descargar la aplicación de Tuya Smart, descargarla. Vamos a ingresar ya descargada. Como pueden ver ustedes, aquí tengo dos dispositivos, un apagador inteligente y una cámara de seguridad también. Vamos a agregar otra. Para eso nos vamos a ir en la esquina superior derecha donde está el signo de más y vamos a bajar hasta donde dice videovigilancia y vamos a colocar la primera opción, que es cámara de seguridad inteligente. Le damos un clic. Dice aquí, primero reinicie el dispositivo, enciende el dispositivo y asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente o se escuche un tono de aviso. Aquí esta cámara no tiene ningún indicador, o sea, no tiene ningún foquito, pero tiene ese tono de aviso que está sonando ahorita. Entonces ya está listo este paso. Vamos a ponerle siguiente y bueno, aquí nos va a aparecer nuestra red de Wi-Fi. Tenemos que elegir nuestra red e ingresar la contraseña. Después de elegir nuestra red e ingresar la contraseña, le vamos a dar siguiente y el celular nos va a aparecer este código que tenemos que enfocarlo frente a la cámara de 15 a 20 centímetros. Abajo nos trae la opción de no se oye nada.
Ahorita pues sí estamos escuchando el pitido, entonces esa opción no es válida para nosotros. Y oír el tono de aviso en la parte de abajo es para cuando detecte la cámara este código. Ahorita voy a enfocar el celular frente a la cámara y van a escuchar ustedes un sonido diferente, y ese sonido quiere decir que ya está lista para pasar al siguiente paso. Hacemos el enfoque, ponemos nuestra cámara en un lugar fijo y vamos a poner nuestro celular frente a ella. Listo, ¿vieron? Fue súper fácil y rápido. Ahora sí le vamos a dar oír el tono de aviso. Va a cargar y de manera inmediata lo va a conectar. Listo, amigos, ¿vieron? Dice se agregó con éxito Joyce Smart. Se agregó equipo con éxito. Dormitorio principal o garaje. Aquí vamos a poner dormitorio principal. Y le damos finalizar. Esa fue su instalación. Ya podemos observar, aquí está la imagen. Nos está mandando la imagen de ahorita. Vamos atrás y ya podemos observar que ya está junto con nuestros demás dispositivos. Muy bien, ahora vamos a pasar a sus funciones. Para pasar a sus funciones vamos a ingresar a la cámara. Damos un clic, vamos a cambiarle primeramente o ponerle el nombre. Aquí dice Joyce Smart PTZ, entonces le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a poner recámara cam, guardar. Ok, ponerle otro icono. Si no nos gusta ese icono, podemos seleccionar una foto, algún álbum, etcétera, pero nosotros lo vamos a dejar así, tal y como está. Nos vamos en la parte de atrás y bueno, vamos a explorar. Como pueden ver, aquí está la imagen. Trae la función de tomar foto. Le damos tomar foto y la cámara va a tomar fotografía en el momento que está transmitiendo. Cada vez que le demos clic toma una foto. Trae la opción de hablar. Esto es para comunicarse con la cámara o con la persona que esté dentro de la casa. Vamos a hacer la prueba de sonido. Hola, hola. Sí, bueno. Ok. Bueno, el sonido se escucha así porque pues estoy demasiado cerca de la cámara, pero ya estando a una distancia considerable se escucha bien. Ahora, trae la opción de grabar. Si ustedes están detectando algún movimiento en su casa, pueden ponerle la opción de grabar y automáticamente empieza a grabar ese momento que esté pasando en su casa. Muy bien, dejo de grabar. Muy bien, la otra opción que trae es reproducir. Esta opción funciona para rebobinar lo que la cámara ha grabado. Ahorita podemos ver que está pasando un video que ya había grabado con anterioridad. Algo que se me olvidó decirles es que la cámara cuenta con una ranura para memoria micro SD. Tenemos que hacer la cabeza hacia arriba y aquí abajo introducir la memoria. Yo ya introducí una memoria. Les quiero aclarar que esta memoria sirve para grabar lo que la cámara está captando desde el momento que ustedes introducen la memoria. Si la memoria es de muy poca capacidad, la memoria solamente les grabará de 1 o 2 días. Si es de gran capacidad, la memoria les puede grabar hasta de 15 días. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa cuando se llena la memoria? Pues la cámara automáticamente empieza a borrar lo del último día. Por ejemplo, si empezó a grabar el 1 de enero y el 15 de enero ya está llena la memoria, para el 16 de enero empieza a borrar lo que grabó el 1 de enero. ¿Me entiendo? Esa es una función muy buena de esta cámara, porque si algo sucedió o ustedes quieren revisar algo de tal día, pues con la función de grabación pueden regresar al día que necesiten. Entonces, por ejemplo, ya estando aquí en reproducción, podemos checar la fecha, nos marca el calendario qué día queremos ver, o también podemos grabar el momento que estamos rebobinando o tomar fotografía. Aquí nos aparece una línea del tiempo. Si lo muevo, dense cuenta, reproduce lo que ya grabó. ¿Vieron? Porque ahorita no estoy moviendo mi mano y allí en la imagen aparece que se está moviendo. Eso ya es una parte de grabación. Ese es algo muy bueno de esta cámara. Siguiente, nos trae una opción de almacenamiento en la nube. Esto sirve para que con la aplicación de Tuya Smart pueda guardarse todo en una nube los videos. Esto obviamente es pagado. Yo la verdad no lo uso porque pues con la memoria es más que suficiente. Y pues bueno, nos trae la opción de dirección. Esto es lo interesante de esta cámara porque podemos redirigirla o moverla desde donde estemos. Por ejemplo, vamos a ver, ahí la bloqueé. Vamos a moverla a la izquierda. Ahí está. Y vean, la cámara se mueve. A la derecha. Y la cámara se mueve. Trae opciones derecha, izquierda, arriba o abajo. Entonces esto es lo bonito de esta cámara, que como les decía, como es móvil, pueden ustedes estar visualizando la mayor parte de la habitación. Aquí en la pantalla nos trae una opción de escuchar lo que está sucediendo en el lugar donde está colocada la cámara. Vamos a hacer la prueba. Le voy a aplastar aquí y voy a hablar cerca de la cámara y van a escuchar ustedes en el celular lo que estoy diciendo. Hola, hola. Hola, hola.
Esta es una prueba de sonido para el video de la cámara de vigilancia. Pero amigos, pues ustedes pueden escuchar también lo que está sucediendo en ese caso en su casa. Aquí arriba vemos la señal, nos marca un 81%. Obviamente mientras más señal tengamos, mejor es la transmisión. La imagen es en HD. Si no queremos HD, lo podemos tener en SD, que es una resolución más baja. Aquí en la parte de arriba nos marca la fecha y nos marca la hora. Obviamente no se puede ver muy bien aquí en la cámara. Y pues bueno, estas son las funciones básicas. Ya ustedes pueden utilizar otras funciones especiales, por ejemplo, para activar alguna alarma. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo nos dice alarma. ¿Qué sucede aquí? Al entrar aquí, tenemos que activar la opción de activar alarma por movimiento. ¿Qué significa? Al momento de activar esto, cuando la cámara detecta algún movimiento, nos manda una notificación a nuestro celular avisándonos. Eso sirve para la alarma por movimiento. Eso es la alarma por movimiento. El siguiente, control de movimiento. Esto quiere decir que cuando lo activemos, si algo se mueve dentro del campo de visión de la cámara lo que va a hacer es seguir ese objeto. Y por último, programación de alerta. Esto quiere decir que si salimos diario a tal hora, en tales días, podemos configurarla para que se active o desactive solita en esas horas y en esos días. Vamos a probar la actividad de alarma por movimiento. Encendemos y vamos hacia afuera de nuestro celular. Voy a pasar mi mano frente a la cámara para que detecte el movimiento. Bueno, estoy moviendo incluso la cámara. Y listo, vean, nos acaba de enviar una detección de movimiento. Entonces podemos entrar y precisamente nos manda esa notificación que al ingresar y nos va a mandar a las fotografías que la cámara detectó en ese momento. Pues fue mi mano la que detectó y fue lo que nos envió. Esto sirve para cuando nosotros salgamos de casa y tardemos algún tiempo afuera, pues activar la alarma nos ayudará a estar tranquilos y saber que todo está muy bien. Bueno, aquí me faltó comentarles que al momento de activar la alarma desaparece una opción de nivel de sensibilidad. Nos dice bajo, nos dice medio o alto. A veces cuando le ponemos bajo puede ser que alguna hojita de un árbol no lo detecte. En cambio, si lo ponemos en medio o en alto, incluso un mosco, si logra pasar cerca del lente de la cámara, lo va a activar. Ahora vamos a probar lo que es por movimiento. Alarma por movimiento, vamos a ver. Vamos con control de movimiento. Vamos a activar la alarma. Aquí está la cámara y voy a pasar mi mano de derecha a izquierda y vamos a ver si nos sigue la mano. Vamos a empezar. Vean, como estoy pasando un poco cerca la mano. Ahí está. Vean, lo está siguiendo. ¿Ya vieron? Eso quiere decir que si pasamos algún objeto en movimiento, la cámara lo va a continuar grabando y lo va a estar siguiendo. Muy interesante, ¿verdad? Y pues bueno amigos, lo último es fotoálbum, que es el lugar de donde se guardan todas las fotografías. Aquí son las fotografías que tomé hace ratito. Y pues la última función que trae la cámara es el modo nocturno, que la verdad se ve muy bien de noche. Voy a colocar la cámara en una zona, ahí está, y voy a apagar las luces para que ustedes puedan ver cómo se ve de noche. Listo amigos, vean, apagué las luces de donde me encuentro y la visión infrarroja está funcionando perfectamente. Se ve muy bien los sillones, la pared, podemos moverlo hacia donde yo estoy. Me van a ver un poquito ahorita. Vean, y se ve claro todo lo que estoy haciendo. O sea que de noche no hay ningún problema con la cámara porque detecta toda la visión de la habitación. Pues listo, hemos terminado con este análisis de la cámara de vigilancia de la marca Josh. Espero que les haya servido muchísimo. Traté de explicar lo mejor posible para que ustedes puedan hacer la instalación en su casa. Si tienen alguna duda o comentarios, déjenlos aquí abajo, yo con gusto los leo y se los voy a responder. Vamos a seguir haciendo más videos sobre aparatos electrónicos o de tecnología, y si quieren que hagamos de algún aparato en específico, con gusto lo vamos a hacer. Suscríbanse, no dejen de compartir, de darle like y de ver nuestros videos. Nos estamos viendo en la próxima.